Y hablando de las dietas, nos comentan varios televidentes si hay dietas para adelgazar. Están preocupados los televidentes por ellos y por los perros. Hay dietas para adelgazar y Existen. de hecho muchísimas marcas comerciales tienen sus productos para light, que se llaman. Ya. ¿Y eso no es un engaño? No un engaño, no es una técnica de marketing, una técnica de venta. No, o sea, evidentemente no, a las casas comerciales no les resulta excesivamente costoso el reducir sus niveles de grasa, que es al fin y al cabo lo que hace que un animal pueda engordar más o menos. Lo que pasa que sí que es verdad es que un alimento se valora más cuando el nivel de grasa es alto. Los piensos mejor, digamos, considerados de alta nutrición, tienen unos niveles de grasa por encima de los 14, 15, 16, del 16%, más o menos. O sea, la grasa es buena. Va subiendo para, claro, grasa animal y buena. Esto cuesta más dinero en la confección de un pienso. Cuando tú haces piensos light, te supone que reduces la grasa, deberían ser más baratos, pero ahí es donde está la parte comercial. Claro. Son más caros porque hay menos perros que tomen este tipo de alimentos. Eso ya es una dieta específica. Por tanto, el fabricar un pienso light debería ser más barato, pero no lo es. Claro, ¿y quién te dice a ti que el perro tiene sobrepeso? ¿O el gato? No, te lo marca su propia estructura y el peso. Es decir, sobre todo la estructura de un perro. O sea, un perro que tiene que marcársele bien el dorso, no tiene que sobresalir. Pero una cosa, en vez de utilizar estos piensos lights, ¿por qué no llevas el perro a correr, no? Evidentemente. El problema es que normalmente lo que ocurre es que cuando alguien tiene un perro gordo o un gato gordo, es porque no lo saca, no hace el ejercicio suficiente, eso la mayoría de las veces, o porque le da demasiada comida casera. Pues claro, cuando no tenemos tiempo nos encontramos con que si no tenemos tiempo para nosotros, tampoco tenemos tiempo para sacar al perro a hacerle correr. Al final es un círculo vicioso y tenemos que recurrir a los alimentos. No corre el dueño, no corre el perro. Exacto. Y una alimentos pregunta, light. a los perros y gatos operados, castrados, una vez ya están operados, ¿es obligatorio que tomen un pienso especial ya el resto de su vida? Es que el problema de la castración no es que la castración haga que el animal engorde, es que la castración hace que el animal pierda los más niveles de actividad. Se hacen más inactivos. Al hacerse más inactivos, engordan. Pero no es porque la castración les engorde directamente. O sea que lo tienes que hacer correr igualmente. Y hay que hacerle correr no y darle una... Si es que a los perros, el problema que tienen los perros en las grandes ciudades es que viven aburridos y sin faltos de ejercicio, que es un problema muy gordo. Cada vez hay más perros con problemas derivados de la falta de ejercicio y de la falta de atención, al fin y al cabo. No, hay que hacer ejercicio, aunque sea en casa, mira, por ejemplo, aunque sea, fíjate. Ahí está, tranquilamente, ves unas flexiones, bueno, pues, por ponerse en forma. Oye, que el otro día vas usted en una gran ciudad que estuvimos, vimos un gato que parecía un león, o sea, en una ventana, sentado tranquilamente, viendo pasar a la gente, pero es que era enorme. Sí, bueno, hay una raza de gato, a lo mejor era esa, que es el Maine Coon, que es un gato enorme, muy que peluda. Puede llegar a los 10 kilos de peso, 12 kilos, gatos... Pero grande. Sí. Castración, para acabar. ¿Entraña riesgos o peligros la castración? Vamos, la castración, el único peligro puede ser veterinario, ¿vale? Que la cirugía no funcione derivadas de la cirugía. Una vez castrado, en el macho no tiene que haber ningún problema. Y en hembras, ojo, en las hembras hay casos en los que se puede alterar los niveles de testosterona, que toda hembra tiene en niveles muy bajitos, pero hay veces que hay algunas que lo tienen un poco más alto y esta castración sí se ha podido ver en caso de hembras llamadas machorras en el argot, que masculinizan todavía mucho más su comportamiento. Entonces, ojo, hay una regla, digamos, en etología, que es cualquier hembra con signos masculinizantes, signos de dominación excesiva, ambición, que o sea, hacen pis como los machos y tal, no se debe recomendar nunca la castración en este tipo de hembras. ¿Los perros se emocionan? Nos preguntan. ¿Tienen sentimientos? Vamos a ver, emociones es una cosa, sentimientos es otro. Las emociones sí las tienen, es decir, alegría, se alegran, decepción, tristeza, existen emociones. Evidentemente las emociones están en el sistema límbico cerebral y su conexión está con el córtex. Entonces, en el ser humano esa conexión está perfectamente delimitada y es digamos que el órgano o la zona donde se generan los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos es un concepto abstracto. El perro no odia, no ama, no envidia, no tiene rencor. Estos son sentimientos humanos, pero el perro se alegra, el perro se siente bien cuando le acariciamos, el perro se siente... Es decir, es la alegría, es una sensibilidad a los sentimientos Pero luego humanos. No te pasa factura, no es rencoroso, no te odia. Para nada, no hay rencor, además no tienen visión de futuro, los perros viven en el presente absoluto, es decir, ellos no saben mañana, no existe el mañana, ni dentro de 5 minutos, es ahora, aquí, condicionado por lo que le pasó antiguamente. Entonces, pero no prevé nada. No prevé, no hay
no hay proyección. Y ve bien, porque dice, me han comentado que los perros por lo general son miopes. ¿Eso es cierto? Sí, el perro tiene una visión a corto distancia, es decir, no ven muy bien, y aparte tampoco diferencian todos los colores. Esto lo hemos dicho alguna vez, que los colores azules, en el espectro de colores que van desde el azul, pasando ya hacia el verde, entrando en amarillos y llegando al rojo, los colores magenta, los más oscuros, el perro no los ve bien. Pero ¿cómo no puede ver bien si le lanzas una pelota pero a 100 por hora no distingue el y color. va a buscarla? No distingue el color, el movimiento sí. Pero yo soy miope y yo sin mis lentillas, yo no sé dónde ha caído la pelota. Sí, no, pero ellos, por tú ejemplo, afirmas que ves peor que tu gato. Yo seguro. un objeto parado, por ejemplo, a 10 metros, al perro le cuesta más verlo que a una persona que tiene una vista normal, que no sea miope. Parado. En el momento que hay movimiento ya es diferente. Vale. Ni se te ocurra abandonar a tu gato, no hay que abandonar jamás a un animal. No. Pero nos preguntan, ¿los gatos abandonados al final acaban convirtiéndose en gatos callejeros? ¿Se acostumbrarían a las costumbres y a la ley de la calle? ¿Sobrevivirían? El gato se adapta mejor que el perro y depende también de qué gato. Los gatos comunes, pues sí, y los vemos en los parques, en los bosques, que se forman grupos de gatos asilvestrados, digamos, que muchos están casi en estado semisalvaje. En algunas razas de gatos que están desnaturalizadas, pues le podría pasar lo mismo que a muchas razas de perros, que evidentemente si las abandonáramos morirían porque no tienen capacidades de sobrevivir. Claro, pero no le han enseñado, Claro, no, y sobre todo porque es que hay algunos que hay razas, por ejemplo, el ragdoll, que siempre os hablo, el gato muñeca de trapo que se llama, los birmanos, persas, en general son gatos que les resultaría difícil adaptarse a un medio salvaje. Algunos lo consiguen. ¿Y se contagian si entran en contacto con callejeros? También nos lo preguntan. Un gato doméstico, si entra en contacto con un gato callejero, ¿es probable que acabe padeciendo alguna enfermedad? Enfermedades. Pensaba que eran contagio de comportamientos. No. Enfermedades, por supuesto, claro, Sí. claro. Sí, ¿no? Y los gatos tienen más enfermedades que los perros, o sea que sí, en ese sentido. Por eso, lo que decías tú antes, no hay que abandonar nunca, pero no solamente por temas ya morales, sino por temas sanitarios. Se pueden producir muchos Y problemas. se han de vacunar. Si tienes un gato doméstico que en algún momento entra en contacto con alguno callejero, se ha de vacunar. En efecto, hay que vacunarlos y hacerles pruebas y estar siempre en contacto. Es decir, hay desde el llamado SIDA felino, que no es exactamente igual que el nuestro, pero bueno, se le llama así, la leucemia, hay muchas enfermedades que tienen los gatos